Auspicia a Impacto Económico Rakiduam, servicios para la industria del petróleo y gas. Microtrack. Las turbulencias económicas en nuestro querido país, y en esto lo importante es entender. Para ello convocamos nuevamente a Fabián Correa, analista financiero, una de las personas que más entiende y más sigue el funcionamiento de los mercados. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar, siempre. Igualmente para mí. Bueno, ¿cómo estás viendo esta coyuntura tan movida, por decirlo de alguna forma? ¿Qué pasó? Y un poco el mercado anticipó, sentenció un poco las elecciones, eso es lo que podemos analizar en el corto plazo. Y los números de Argentina no eran los más firmes, y eso generó la volatilidad que estamos viendo en el tipo de cambio, en los bonos, en los activos argentinos. El malestar es generalizado, y ahora lo vamos a ver en la economía real. En agosto y septiembre vamos a ver el salto de la inflación relacionado al tipo de cambio, ¿no? Claro. O sea, la incertidumbre es lo que determinó devaluación, caída de bonos, caída de acciones. Claro, un poco la lectura que hace el mercado en sí, y sentencia, esa es la palabra, es que supongamos que haya la posibilidad de revertir lo que generó Massa. No solamente fueron los 10 puntos que le acerca al peronismo para ganar, sí, sino que también le acerca a gobernadores y le da la mayoría en el Congreso. Entonces una reelección de Macri también sería complicada, y también es lo que está marcando un poco el mercado, claro, porque serían provincias peronistas y una mayoría en el Congreso que, bueno, sería difícil gobernar así. Claro. Lacunza, nuevo ministro de Economía, planteó que el objetivo es mantener el nivel, el equilibrio del tipo de cambio. ¿Te parece adecuado como objetivo? Bueno, como intenciones son las correctas, ¿sí? Yo haría mucho hincapié, lo vengo diciendo estos días, en cómo sigue la relación con el acuerdo del Fondo Monetario. El presidente anunció medidas que no estaban consensuadas ni con el Fondo Monetario, claro, ni siquiera con Duhovne, que fue un poco lo que causa la renuncia de Duhovne de salir. Vos fíjate que no anunció nada, ni siquiera, claro, se presentó en las reuniones que había. Y ahora habrá que ver la postura del Fondo Monetario, que queda muy expuesto al mundo. Recordemos que el acuerdo con el fondo es impulsado prácticamente por Estados Unidos. El resto de los países, Alemania, Francia, Japón, Holanda, no apoyaban el acuerdo, o por lo menos el total de desembolso. En septiembre Argentina debería recibir 5.400 millones, que son fundamentales para ver cómo sigue y para ver si, lo que vos me preguntabas, la estabilidad. Habría que analizar un poquito los números. En los primeros 3 días de la semana pasada, después de las elecciones, se retiraron 1.200 millones de dólares de depósitos en los bancos. Hubo una caída de 33.500 millones de pesos en los plazos fijos. Si bien esa suma todavía no preocupa en el sistema financiero, que está muy líquido, hay que ver la aceleración. Y en contrapartida, ¿cómo afecta a las reservas? Claro. Supongamos que el Banco Central, que ha hecho un repago de los préstamos que tiene, ha caído las reservas por debajo de 60.000 millones de pesos. Eso es las reservas brutas. Las reservas brutas. Si vos calculás entre 150 y 250 millones que pueda intervenir, vamos a tener una salida de acá a octubre entre 7.500 millones como mínimo, siendo muy positivo con la mirada, y entre 12.500 millones si realmente entrábamos en una volatilidad mayor. Lo que quiero decir es que todo sale del Banco Central, más los vencimientos que tiene Argentina, calcularle unos 10.000 millones de corto plazo. Eso de dólares. De dólares. Eso impacta con reservas, y ahí es donde podemos tener, claro, por eso que se habla tanto de mantener reservas. Claro, claro. Bueno, el costo de mantener reservas y tener el dólar tranquilo significa incrementar la LELIQ y, por otro lado, ver la salida que haya de la reserva, claro, del central. Ahora, en estos días estuvo Artana en Neuquén. Él planteó que el gobierno tiene el dinero para pagar la deuda, por lo menos este año, y también para hacer frente a una corrida que, bueno, obviamente también tiene que ver con qué nivel de tipo de cambio. Claro, esas son un poco las estadísticas que hacen los economistas, que difiere a la hora del operador que está sentado. Vos fijate
¿Cómo actúa el mercado? El mercado actúa un operador que tiene que defender la posición del fondo que administra. La gente cuando va a un fondo de inversión busca rentabilidad y que se defiende esa rentabilidad. Y eso quiero decir que en el corto plazo no coincide mucho con la mirada del economista que tiene una visión un poquito más de mediano y largo plazo. La volatilidad actual afecta y de manera todo el mercado. Cuando hablamos de mercado, son 3 millones de argentinos que tienen plazo fijo en los bancos, son 2 millones de personas que compran dólares todos los días. O sea, hay que hacer una mirada general, ¿no? El nivel del tipo de cambio, según plantea Orlando Ferreres, en cuanto a la paridad teórica de equilibrio, está en 58 pesos. Con lo cual, estamos en un nivel... Este sería el nivel, pero también hablan de que no se atrase el tipo de cambio. Si nosotros vamos a partir que agosto y septiembre va a tener entre un 5 y 7 puntos de inflación, habría que ir actualizando el tipo de cambio. No me gusta tirar números, pero uno podría ir proyectando que el dólar seguramente va a ir acompañando el ritmo de la inflación y los 75-80 pesos llegarán antes de fin de año. ¿Esa es tu estimación? Es un poquito lo que uno puede, por las perspectivas y cómo está. La aceleración y de la manera que lo haga dependerá un poco del acuerdo con el Fondo Monetario, de la volatilidad de los mercados, sin descuidar lo que está pasando en el mundo a nivel mercado. Claro, además. Ahora, a tu juicio, ¿qué debería hacer el gobierno para que esta, digamos, etapa hasta octubre al menos sea lo más tranquila posible? Ya hemos por historia argentina, por más que pongamos todas las reservas, es difícil mantener el tipo de cambio cuando no hay credibilidad. Claro, cuando no hay confianza. Exactamente. Claro. Entonces creo que lo que el gobierno tiene que partir es de implementar un plan para llegar a diciembre concreto para que haya credibilidad de mercado y bajar la volatilidad. La credibilidad no va con la cantidad de reservas que haya en el Banco Central, sino con lo que se transmita políticamente. Y creo que políticamente empiezan a haber algunos acuerdos, por lo menos para cuidar las reservas del Banco Central. O sea, ahí la oposición tiene una responsabilidad también, ¿no? Tiene una responsabilidad importante. Claro, muy ¿sí? importante. Igual creo que las PASOs solamente generaron un gasto de 4.000 millones de pesos, 4.800 millones de pesos a los argentinos, que para darte una idea es el equivalente a lo que se recaudó por renta financiera en el 2018. Y terminamos con un país prácticamente sentenciado. Complicadísimo. Con más nivel de incertidumbre. ¿No? Para ver un poco la responsabilidad también de los políticos y del pasado de las PASO. Claro. Ahora, yo de nuevo, planteando el problema de fondo, en la medida en que no se resuelva el desequilibrio fiscal vía una reducción del gasto en el marco de un plan integral, vamos a seguir teniendo estas crisis. Bueno, ¿no? es la historia de nunca acabar. ¿No? Pero no es una fatalidad, repetimos lo mismo. Repetimos con cualquiera sea el gobierno, porque partimos de que 21 millones de argentinos dependen en forma directa del Estado y que, bueno, hasta ahora lo que han demostrado todos los gobiernos es que o se financia con emisión o se financia con deuda. El final es lo mismo. O con impuestos. Hoy el tema es la deuda. Pero en realidad el tema es por qué vamos a endeudarnos siempre y terminamos siempre de la misma manera, ¿no? Claro. Esa es un poquito la historia nuestra. Bueno, yo me acuerdo que Melconian, siendo todavía presidente del Banco Nación, acá en Neuquén, en una conferencia anticipó el problema de endeudarse para financiar el déficit. Claro, yo digo, alguna vez endeudémonos para bajar impuestos. Claro. Para generar algún otro tipo de cambio, pero no siempre lo mismo. ¿Sí? Financiar el déficit que nunca se termina. Sí, tal cual. Por eso digo que la credibilidad va a pasar ahora las medidas que son unos 50.000 millones de pesos, habrá que ver de dónde salen, cómo se van a financiar. Y si te acordás, un poco al principio de año, cuando te daba un poquito el panorama, hablamos que Duhovne había acercado al Fondo Monetario Internacional un presupuesto con un tipo de cambio de 40 para pagar 15.000 millones de deuda. O sea, hoy tenés un tipo de cambio de 60, o sea que vamos a terminar no con un 0,5, muy cercano a 3% de la caída del PBI. Los números no van a acompañar, por eso creo que es importante la posición del Fondo Monetario, que si bien hoy podés leer en los medios que se revisa junio, creo que la perspectiva actual y lo que viene al Fondo Monetario le preocupa y mucho.
Fabián, gracias por tu participación, siempre esclarecedor tu Gracias análisis. siempre por invitarme. Pausa y último bloque, no se vayan. CC News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Las últimas novedades y soluciones de ingeniería, tecnología, educación, sociedad, management e inspección. ccnews.com.ar. Suscríbete. Insomnio, ansiedad, adrenalina. Pagué alto el precio de querer ser el mejor. Y cuando no se dio, también lloré de la bronca. Pero valió la pena, porque gané algo glorioso. Tantos hermanos que hice, que aún hoy están conmigo. Medife está conmigo. Porque yo te quiero tanto. Es que yo te quiero tanto. Con tus ríos que bañan mis sueños, con tus parques para darles vuelo, una calle, mi barrio, mi casa, mi vecina, mi perro, mi plaza, mi familia que crece y se agranda. Hay un tiempo que corre y me alcanza. Con Marcelo Bermúdez se puede, con Marcelo Bermúdez se gana. Hay una ciudad y es para vos. Hay una ciudad para vos. Marcelo Bermúdez, Intendente. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Valen siempre pintó en casa. Hizo dibujos desde chiquito, pero siempre. Nos llenaba la casa de hojas con sus pinturas y nosotros, bueno, como podíamos, lo acompañábamos. Somos gente de trabajo y algunas cosas nos cuestan. Eso del arte. Por eso un día nos bajamos del cole y fuimos a los museos. Yo quedé más sorprendida que él. Las cosas, las obras que había. Esa noche creo que no se pudo dormir nadie en casa. Él soñando con ser artista y nosotros soñando con él. ¡Qué linda estás, Neuquén! Municipalidad de Neuquén.